Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? ¿Puedo decir que he tenido mejores temporadas o suena muy repetido? No, estoy bien, estoy bien. Puedes citarme, puedes Fue un citar. día, abro comillas, te cito. No, estoy bien. ¿Tú cómo estás, Fernando? Con una amplia cabellera. ¿Cómo está ese pelo? Bien. Lo único que me va quedando es la juventud. El resto, mejor no hablamos. Eh, No queda. yo quiero partir el programa de hoy, fíjate, con una cosa que es bastante anecdótica, pero que de anécdota y todo es un reflejo, creo yo, del tipo de mentalidad que uno ve en mucha gente de los que están, ya sea en el gobierno, que los han apoyado, una mentalidad que me resulta difícil definir con términos, digamos, civilizados. Pero esta es una persona, doña Florencia Lagos, que ya ha hecho su numerito, lo hizo durante esos esas semanas de octubre del año 19, en que fue a Venezuela a darle en el gusto a Maduro y a su gente, diciendo que aquí en Chile millones de chilenos estaban luchando en las calles contra las Fuerzas Armadas, una cosa como esa fue la que dijo. Ahora se mandó la siguiente, dijo que había que eliminar la estafa de la inflación. O sea, la inflación no es un fenómeno, por así decirlo, natural, un proceso que ocurre en ciertas condiciones en la economía, sino que es una estafa, o sea, algo perpetrado voluntaria y malévolamente por alguien. Hay que terminar con la estafa de la inflación reformando la Constitución. En otras palabras, usted puede controlar la inflación con un decreto, con un inciso en la Constitución. Entonces, yo le diría a Florencia que ya que está en eso, ¿por qué no incluimos otras cosas desagradables? Por ejemplo, reformemos también la estafa de los terremotos, que vienen de vez en cuando y dejan la crema. La estafa de la sequía sería bueno que alguien la liquidara. Yo creo que la convención debiera estudiar el tema y sacar también terminar con esa estafa. Bueno, no Y estoy ahora, bromeando, ¿eh? Eso es lo que dijo, la estafa de la inflación. O sea, para ella es un invento de los malévolos capitalistas, de los financistas, de los plutócratas, de los explotadores y los fachos. La inflación, ellos la crearon, tocaron un botón y la crearon. Y entonces, reformando la Constitución, además, eso cambia. Si usted pone no más inflación, la inflación dice, chuta, hasta aquí no más llegamos, compañeros. Bueno, esa es claro, Florencia Lago, y yo les digo una cosa, no es muy distinta, no es muy distinta a otras, a muchas. O sea, hay otra señora o señorita que también se lanzó una frase que no la recuerdo en este momento, que ¿no? Es más o menos de este estilo. O sea, una visión mágico-primitiva del mundo en que las cosas ocurren por decreto de los brujos de la tribu, los magos, los pases mágicos, las invocaciones, las exhortaciones a la divinidad, no sé. Eh, pero no es una excepción, doña Florencia Lago, es un caso más extremo quizá, y ni siquiera estoy seguro que sea el más extremo. Lo ahora, nombro, lo menciono como anécdota para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. tú sabes que no es tanto anécdota, algunas cosas de ella, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué tiene tribuna? ¿Por qué? Bueno, ella es la hija de Juan Andrés Lagos, que es un militante del Partido Comunista bastante histórico y que se le conocen también varias frases de ese estilo. Fue agregada cultural del gobierno de Michelle Bachelet en No. Cuba. Ah, Ella en algunas otras cosas ha dicho que admira a las FARC, bueno, pero esto no es un perfil sobre Florencia Lago porque da lo mismo. El problema, y que no da lo mismo, es que varios como ella dijeron que la inflación era un invento o que bien se puede controlar simplemente fijando precios. Y esto en el contexto de que por primera vez en 25, 28 años estamos sufriendo niveles de inflación que no se veían, donde varios aprovecharon de reflotar algunas ideas muy añejas con respecto a la inflación, que a renglón seguido pretenden fijar los precios como si eso también se pudiera parar. bueno, ¿Por qué te lo menciono? Porque vamos a hablar del proyecto de retiro del gobierno, pero porque Marcela, a propósito del proyecto, estuvo 3 horas en el Congreso exponiendo las dificultades y los problemas que significarían que se aprobara el quinto retiro, entre ellos y uno de los más importantes, la inflación. Y explicó la inflación. La explicó, la tuvo que explicar técnicamente porque la gente no la entendía en el Congreso. Y resulta que varios salieron
no solamente el Partido Comunista, gente de la ex Concertación. Yo no digo que pertenecieron a la Concertación, sino que personas que pertenecieron, parlamentarios que pertenecieron a los partidos políticos de la Concertación, seguían afirmando que esto de la inflación no era tal y que era como una situación provocada con una intencionalidad. Y otros decían que la inflación venía de afuera, entonces que nosotros no tenía nada que ver. Bueno, y para que le quede claro a nuestros auditores, se explicó que prácticamente, y los números están, esto es matemática, esto es ciencia, no es lo que uno le tinca. Matemáticamente se explicó que por el momento más de la mitad de la inflación que tiene Chile tiene que ver con el aumento de la demanda agregada en bienes de consumo, producto de la excesiva liquidez que hubo, no solamente por los retiros, sino que también por las ayudas universales. Y incluso explicando eso, cuando salieron de la sesión, ponían en cuestionamiento el tema de la inflación y que tenía que ver con la guerra de Ucrania, tiraban cualquier cosa. Por lo tanto, ni siquiera hay interés en comprender cómo se maneja, cómo se desarrolla la ciencia de la economía, que finalmente termina siendo una ciencia. Y para terminar este punto, te lo voy a decir también con... No lo vamos a terminar todavía, este punto. Ah, ok. No. Para reforzarte el punto, entonces, creo que también acá varios han cometido errores, incluso desde los economistas e incluso desde Marcel. ¿Por qué? Porque cuando lanzaron este plan de reactivación hace 2 semanas atrás, hablaron, entre los varios puntos que dijeron, hablaron del congelamiento de las tarifas del transporte. Y el congelamiento de las tarifas del transporte también tiene que ver con una situación que no es real. Las tarifas del transporte, ya sea las tarifas del gas, no se congelan, se subsidian. Las tarifas siguen aumentando, la economía es dinámica, la economía es un ente vivo. Por lo tanto, que el propio Marcel u otros hablen del congelamiento de las tarifas, las tendrían que explicar mejor, porque eso tarde o temprano lo vamos a pagar. Si es un subsidio, lo pagan con los impuestos, y los impuestos vienen de las personas. Por lo tanto, empiezan a hablar bien, porque también ellos mismos caen en esta cosa como de pensamiento mágico, fantástico, mágico, latinoamericano, si quieren decir, con respecto al congelamiento. El congelamiento no existe. Ahora, entre paréntesis, lo más quizás jocoso fue que en esa oportunidad el panel de expertos recomendó subir 30 pesos el valor del transporte público. Imagínate lo que hubiera significado 30 pesos. Yo creo que se cayeron de espalda decir 30 pesos no, di 40, di 20, pero 30 no, que fue lo que gatilló o hizo explotar la mecha de la violencia de octubre a Sebastián Piñera. Bueno, por algo yo dije de un principio, parece que no me explico bien, que lo de Florencia Lago, siendo una anécdota, refleja una cosa mayor. O sea, parece que no me entendiste bien, porque eso es lo que dije, y por eso todo lo que dijiste después, en el sentido que hay otros que tienen más o menos iguales pensamientos, es lo que estoy diciendo, que no es un caso aislado, es anécdota en el sentido que es la manera como ella se expresa y lo que dice, pero refleja una mentalidad que reina en muchas cabezas de la izquierda, y lo cual siempre ha sido así. Yo quiero recordarle a los que tienen mi edad que en el gobierno de Salvador Allende hubo muchas políticas económicas que por supuesto terminaron en un desastre, impulsadas por don Pedro Buscovich, que fue profesor mío en la universidad, curiosamente, profesor de economía, que fueron desastrosas porque eran políticas de gasto. Y esta reactivación que tú mencionaste a propósito de Marcel, yo no veo en qué consiste la reactivación. No vi ni un solo ítem, básicamente, que tenga que ver con impulsar la inversión, que es la única forma de reactivar la inversión, las seguridades legales. Aquí lo que es el plan de Marcel es un plan de gastos. 1.300 millones de dólares se van, como dijo Boris, al bolsillo de la gente. O sea, al gasto. Otros se van a las pymes para mantenerlas a flote. Gasto. Entonces, ¿dónde está la reactivación, Nicole? Dime tú. No es un programa de reactivación. La izquierda nunca ha sabido de reactivación porque
el territorio del capital, las leyes propias del capital, cómo haces tú que el capital crezca o se invierta aquí en vez de allá, cómo haces tú para que los inversionistas inviertan aquí y no afuera, todo eso les parece intolerable, tiene que ver con la mala voluntad de los inversionistas, los capitalistas, todo tiene que ver con voluntades personales, con gustos. Entonces, no tienen en la mente los parámetros para pensar en términos de reactivación, de desarrollo económico. Piensa tú, ¿cuándo escuchaste hablar de desarrollo económico a la candidatura Boric de verdad? Lo más que ha hecho es referirse a cosas que supuestamente mantienen que la casa no se venga abajo, que no nos disparemos en el pie, como dice. Pero no ha habido ningún plan coherente y grande, como el que tenía Piñera y que no le funcionó por lo que pasó. No tienen. Ellos ven solo gastos por un lado e impuestos por otro para cubrir parcialmente los gastos, porque nunca los cubren del todo tampoco y se producen desastres financieros, como lo vemos en todos los países en que gobiernan los populistas. Oye, algunas cosas sí te entendí, te estaba reforzando lo que estabas hablando en todo caso, ¿eh? Lo de Bueno, menos mal, porque ya me estaba preocupando de que ya no me estoy explicando bien. No. Bueno, tampoco soy la vara de medición si la gente te entiende o no te entiende. Eres una vara de medición de todas maneras. Lo dejo bien claro, no es que no te entendí, te estaba reforzando la idea. Esto es como una cosa así como no entender el pase en el equipo, no, sí lo entendí. Efectivamente, el proyecto, mira, para reactivar Chile se necesita, y acá voy a emular un poco a los candidatos, de verdad se necesita una gran reforma para reactivar Chile, pero no es la reforma que están pensando ni el gobierno de Boric ni la convención. Realmente se necesita poner en salud y en dinamismo el mercado, la inversión en nuevos proyectos, una serie de cosas, lo mismo con los impuestos. Y Chile, lo único que han hecho consecutivamente los gobiernos es hacer reformas tributarias para aumentar los impuestos. Entonces hay que hacer una gran reforma, sí, pero no la que están planteando. Y efectivamente el programa de Marcel presentado la semana pasada, se hablaba que era proempleo más que una reactivación. Era la idea de poder incentivar la contratación y a través de ello poder también reactivar la economía. No es un gran plan, creo que tampoco lo presentó así, sino que me da la impresión de que era un plan de transición mientras presenta la reforma tributaria y otras que tiene que presentar este gobierno. Me voy al tema del proyecto de retiro. Espérate un poquitito, quiero hacer un comentario bien chiquitito a propósito de lo que dijiste, el proempleo. Quiero recordarle a las personas, porque hay que analizar las cosas un poco, que los empleadores no contratan más gente, cualquiera que sean las facilidades, si no tienen proyectos de crecimiento y inversión. Pues uno, ¿por qué va a contratar, si tiene 10 empleados, va a contratar 2 o 3 o 5 más, si está en el mismo nivel de funcionamiento con que operaba con los 10 empleados? Pues el proempleo supone proinversión. No importa cuánto tú pongas como Estado para fomentar el empleo, si tú no necesitas más gente porque no estás creciendo, y no estás creciendo porque no estás invirtiendo, no hay proempleo que funcione, pues. Si todo es inversión, en forma natural, la inversión es proempleo, porque tú para invertir tienes que contratar más gente. Eso es tan evidente que hasta un niño de 5 años lo entendería. Esta gente no lo entiende aparentemente. Vamos a donde usted quiera ahora. Vamos con el tema de la semana, que es lo que presentó el gobierno con respecto a los retiros para poder hacerle frente al proyecto de quinto retiro, que era una moción del Parlamento. Hay dos ámbitos que quiero mencionar, el político y el económico. Me voy a ir por el político. Primero, todos coinciden que a un mes de iniciado el gobierno no pudo alinear a su coalición, porque los votos estaban para el quinto retiro. Esto es una especie como de déjà vu con respecto al gobierno de Sebastián Piñera en situaciones completamente distintas. El gobierno de Sebastián Piñera, cuando se vio enfrentado a los retiros, estábamos en una situación anormal de encierros y cuarentena, además con un presidente que ya no tenía ninguna aprobación, llegó incluso a tener 9% a 2 años de su gobierno. Por lo tanto, es un déjà vu, pero con las diferencias propias de cada caso. Este proyecto también, a propósito de lo que hablamos, Fernando, vino a invisibilizar la única agenda que ha mostrado este gobierno, que es la agenda de recuperación de Marcel. Y a una semana de presentarla, que se supone que iba a bajar los ánimos para el quinto retiro, tuvo que presentar otro proyecto que hace que esa agenda se fume, se invisibilice, pierda importancia.
La diferencia, además, con respecto a otras situaciones, que acá el gran ganador para varios analistas, y yo me sumo a eso, fue el Partido Comunista, que logró torcerle la mano al gobierno y principalmente a Marcel y su equipo, debilitándolo y advirtiéndole que no importan las razones económicas, no importan las planillas, no importan los números, aquí las razones que se juegan son el poder político y una agenda de transformaciones que a ellos no les importan los resultados económicos porque no les interesa esa economía, les interesa otra economía, la economía centralizada, les interesa el poder del Estado, etc. Y a la vez Marcel lo debilitan porque dentro de este gobierno ha sido el garante de la estabilidad financiera de Chile, y acá se ve obligado a presentar un proyecto que sigue siendo un proyecto de retiro, sigue siendo un proyecto que dice, bueno, a través de los retiros de pensiones se va a poder sacar platas independientes, que esas platas se utilicen focalizadamente o estén designadas de antemano para pagar deuda o crédito hipotecario. En ese sentido, hablar de que es un buen proyecto, que hoy día lo estuve leyendo en algunos medios, o analizarlo desde la perspectiva si es un buen proyecto o más o menos proyecto, me parece que es totalmente infértil, porque no es un buen proyecto, porque simplemente no importa la comparación con el quinto retiro, es una mala política pública. Por lo tanto, acá lo único que se hizo fueron atajar los misiles que se le estaban enviando desde el Parlamento y atajarlo con lo que pudieron, presentando un proyecto paralelo, que entiendo lo crearon el domingo o el lunes, por lo tanto ni siquiera estaba pensado. Para terminar la parte política, se consolida el populismo, de todas maneras, y la irresponsabilidad de este Congreso, que cambió en un 40% sus integrantes, pero siguen en la misma dinámica y deja abierta la puerta para futuros retiros, y en ese sentido se consolida el método de la amenaza, Fernando, y del gallito político, que a través del retiro van a poder torcerle la voluntad o el programa de gobierno o una ley puntual, o cuando no les guste cómo miró el presidente o un ministro, se consolida el método de los retiros para amenazar y poder hacerle un gallito al gobierno y ganarle. Claro. Tú mencionabas adelante que este país necesita una gran reforma, pero de otro signo. Se necesita una gran limpieza, digamos las cosas, y aquí va a haber que hacer una limpieza en gran escala si se pudiera. Después, Marcel, garante de la estabilidad, yo no he visto en qué. Esto mismo que estamos comentando es una muestra que no es garante de la estabilidad. Él es una figura que empieza a ser cada vez más patética, y yo le di 6 meses para que se vaya. Yo creo que va a renunciar o lo van a echar más o menos en este lapso, mañana o en 6 meses más. No creo que dure más, porque francamente, incluso si alguien vende su alma al diablo, tiene un límite hasta dónde llega, ¿no? No es un garante de la estabilidad. En cuanto que el PC le dobló la mano al gobierno, bueno, ellos son el gobierno, no le han doblado la mano, ellos son el gobierno. Le recuerdan a Boris quién manda. Lo dijimos aquí muchas veces, antes de la elección, que el único foco coherente de doctrinario, de programático que hay en todo ese movimiento, ese sí que es multicultural, que es la izquierda, que es el progresismo, el único foco con alguna coherencia, aunque una coherencia pésima, es el Partido Comunista. Y cuando hay una turba que no sabe para dónde ir, aquella minoría que sí sabe dónde ir se convierte automática y naturalmente en líder. El Partido Comunista es el que está gobernando Chile. Te voy a dar otra muestra. El subsecretario de Defensa me mandó un alto oficial de las Fuerzas Armadas, indignado. El subsecretario de Defensa, que es un hombre de formación comunista, yo dije, estos tipos vienen a destruir la institución armada, tal cual. Echó de un paraguaso en un día a 2 importantes personajes vinculados a una organización de las Fuerzas Armadas. Y este es solo el comienzo. Nos llevamos más de 6 semanas, ¿cuánto? 5 o 6 semanas, y ya están empezando a descabezar para convertir a las Fuerzas Armadas en la fuerza pretoriana del Partido Comunista. A algunos les parecerá que lo que estoy diciendo es una exageración, una locura. Bueno, también era una exageración cuando hablé de la revolución que venía. Yo les advierto que esta gente quieren ahora lo que no pudieron hacer en el gobierno de Salvador Allende, destruir las Fuerzas Armadas. Sí.
En Venezuela no fue necesario porque el propio Chávez era parte de las Fuerzas Armadas y además eran unas Fuerzas Armadas de opereta las venezolanas, sin ninguna autonomía, sin ningún historial como en las Fuerzas Armadas chilenas. Eran unas Fuerzas Armadas que tú las podías con alguna facilidad manejar, controlar como se hizo. Acá es más difícil, pero tienen a este señor, que no es nada de eso, dedicado a destruir las Fuerzas Armadas, estimados amigos. El Partido Comunista se adueñó de este país, se adueñó de los gremios profesionales, de las universidades, se adueñó de la presidencia, se adueñó del progresismo, sea lo que sea esa entidad fantasmal llamada progresismo. Entonces, doblarle la mano al gobierno sería como entender que el gobierno es una mano distinta y que están pulseando, de repente gana el Partido Comunista, de repente el gobierno. Es una sola mano, Nicole. Bueno, no hay otra mano. Sí, no, tiene que ver con lo que planteó el gobierno de estar en contra de los retiros. Más bien por ahí va la situación. Políticamente no toqué el tema de Chile Vamos y dos cosas importantes. Chile Vamos se podría decir que le subió el precio a apoyar el proyecto del gobierno. ¿Y por qué? Porque el lunes 18 se va a votar en sala no solamente el proyecto de retiro del gobierno, sino que también sigue su camino el quinto retiro. En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados salió con un informe negativo, pero eso no significa que no pase a sala. Por lo tanto, el lunes 18 se votan ambos. ¿Y qué hizo Chile Vamos? Le subió el precio a apoyar al gobierno y no apoyar el quinto retiro, diciéndole que ellos estaban a favor o le darían los votos, esto lo dijo el UDI y RN de distintas maneras, siempre y cuando el gobierno se comprometiera a un proyecto de inexpropiabilidad de los fondos, es decir, asegurarle los fondos de pensiones individuales a cada trabajador. Y eso fue lo que hoy anunció Jackson, tratando de ganarse los votos. No le quedan mucho tiempo para conseguir más votos, para tratar de ganarse los votos de Chile Vamos, anunciando que sí se enviará un proyecto de inexpropiabilidad. Y acá viene el cinismo. Yo sé lo que va a decir. Acá viene todas estas cosas que hay que analizar en la letra chica, porque efectivamente lo puede enviar. No sabemos si lo van a aprobar, pero ponte tú que lo aprueben. Hay varias cosas que quedan en el aire y que yo creo que este gobierno tampoco es capaz de responderlas. O si las respondiera no sería lo adecuado. Uno es qué pasa con los fondos de futuro, es decir, todos los meses se siguen cotizando, por lo tanto, ¿desde cuándo podría empezar a regir, desde qué fecha, la inexpropiabilidad de esos fondos? Pero más importante aún es qué pasa si en la convención se asegura que los fondos de pensiones son solidarios y colectivos, algo que, para que le quede claro a nuestros auditores también, ya se aprobó para el Pleno. La convención ya lo aprobó y ya rechazó la inexpropiabilidad, en otras palabras, que habían presentado de norma ciudadana. Por lo tanto, ¿de qué manera asegura el gobierno eso? Bueno, lo de Jackson es de un cinismo espantoso porque él está prometiendo defender los fondos particulares en la Constitución, la misma Constitución que él quiere echar abajo. Entonces, ¿qué defensa? Esto es como poner de bodyguard de una estrella del cine a un cadáver. O sea, él mismo quiere, pero claro, ellos mismos quieren echar abajo esta Constitución y luego ahora la usan. No, vamos a presentar un proyecto para que en la Constitución, que ellos quieren destruir, estén defendidos los fondos. Eso es el colmo del cinismo. O sea, esto mismo lo pueden hacer con cualquier cosa, ¿eh? Decir, no, tienen problemas con la libertad de expresión, lo vamos a poner en la Constitución. Tienen problemas con la educación, lo vamos a poner en la Constitución. Y después dicen, sí, pero la Constitución la vamos a echar abajo, porque viene otra donde todo eso se borró. Todo eso desapareció, no está presente. Entonces, Jackson, al quien yo conocí como el niñito de los ojos mirando para el techo, el niño idealista, se ha convertido en un cínico de mala muerte, además, porque te voy a decir una cosa, los grandes gángsters son gallos inteligentes, armaron Las Vegas, se las manejan, pero un gángster de mediana, así que maneja simplemente un prostíbulo local, que maneja, digamos, un negocio, digamos, de venta de droga en una cuadra, no tiene la anchura suficiente. Entonces, se inventa esta cosa que es tan evidente. ¿Quién le va a creer a Jackson que quiere proteger estos fondos cuando los va a proteger, dice él, con la Constitución que él mismo quiere derribar? ¿Cómo se explica eso, Nicole? Dime tú. Pero yo te voy a sumar a tu ejemplo no solamente a Jackson. Hoy se involucró el presidente Boric y dice que nadie va a tocar los ahorros previsionales. Nuestro gobierno no lo va a permitir. Pero también eso es parte de un cinismo. Él fue el mismo que en Argentina declaró que la gente era
propietaria de un derecho y que después lo tuvo que aclarar. Este gobierno ha sido muy sinuoso y contradictorio en sus declaraciones. Y por lo demás, Gabriel Boric no puede asegurar, aunque lo creyera, aunque realmente lo pusiera dentro de sus prioridades, él, por lo que tú mismo estás explicando, el presidente no puede asegurar que los ahorros de las personas no se van a tocar. Ya te conté el tema del proyecto que era de las cuentas nocionales, donde te daban como una especie de cheque a fecha. No se llama fondo colectivo, es como usted aportó tanto y después venga a cobrarlo cuando tenga uno de estos días. Uno de estos días venga. De maquillar la realidad. La realidad es que no han querido aprobar un proyecto con el verbo que se necesita, que los trabajadores son dueños y destinarán, exacto como está, quizás como está bien mismo escrito en la Constitución. Otra repercusión, y después me voy a ir al tema económico después nos vamos a ir a esto. Ok, otra repercusión fue que el gobierno ya adelantó que van a enviar la reforma de pensiones el tercer trimestre, algo que estaba contemplado para el cuarto trimestre. ¿Y por qué? Porque Jackson, otra vez el ministro de las Express, que también es uno de los derrotados, ¿eh? A propósito de los ministros como Isquia Sichek de baja aprobación y que no dan el ancho, Jackson acá fue el derrotado, porque Jackson es el que tiene que alinear a la coalición de gobierno en las votaciones. Pero bueno, Jackson ya anunció, y el ministro Marcel también, que se enviará el tercer trimestre la reforma de pensiones. ¿Y qué es lo que explicó Jackson? Mira lo que dice. Dice que la única manera de evitar nuevos retiros, es decir, hacer nuevos retiros. No, la única manera de evitar nuevos retiros es haciendo la reforma de pensiones ya. Por lo tanto, por eso la adelanto. Claro. O sea, él está simplemente quizá en la única parte que puede ser honesto, diciendo no somos capaces de alinear a los parlamentarios por menos de nuestra coalición, por lo tanto vamos a enviar la reforma de pensiones. Y acá mañosamente dice, ¿y por qué un tercio de las personas que dicen querer retirar sus recursos lo hace porque no quiere que los administre la AFP? Eso no es así. Cuando se les pregunta a las personas es porque no confían o en el gobierno o en la convención, no porque no confían en la AFP. Bueno, mira, estos son una manga mentirosos hipócritas porque todavía tienen que contar con elecciones. El día que no haya elecciones que controlen completamente, si llegaran a controlar el Congreso con una cámara hecha a imagen y semejanza al PC, no van a necesitar mentir y van a hacer como Jinping o como Putin, van a hacer lo que les parece sin preguntarle a nadie, van a mandar un país a la guerra o lo que sea, pero como todavía hay una elección por adelante, todavía no las han eliminado, pero las van a eliminar si llegan al poder disfrazadamente, entonces tienen que caer en las mentiras porque no pueden decir la verdad y muchas veces tampoco saben cuál es la verdad. Porque estas personas son muy mediocres en general y es cuestión de examinarlo, de rascar un poco de lo que hay detrás de su palabrería cantinflera y no hay nada, no hay pensamiento. Ahora, antes de continuar, amigos, voy a mi primer bloque y también a contarles de mi libro. Ya me atrasé, debía haberlo hecho al principio. Insurrección está disponible en mi tienda todavía, va quedando. Pero se están yendo muy rápido. Todos los días se van 100, 150 y a veces 200 ejemplares, así es que si usted está interesado en esta cuarta edición, que no es exactamente este ejemplar, este es de la primera, que tiene algunos cambios, algunos agregados para ponerlo al día, bueno, vaya entrando a elvillegas.cl y para que no vean que no soy como creen algunos enemigos los jóvenes, de todos los jóvenes, que pasa que a usted le cargan los jóvenes. No, me cargan los tontos. Y hay muchos tontos entre los jóvenes, por supuesto. Bueno, pero también aplaudo a los jóvenes inteligentes y les quiero mostrar esto. Yo no lo voy a editar. Es una memoria que me llegó de un joven, que no voy a nombrar su nombre para que no lo molesten los izquierdistas. Una memoria de título que me la trajo para que yo la viera y me ha impresionado mucho todo el raciocinio que hay adentro. Y me hago la ilusión que no es el único, que hay bastantes jóvenes inteligentes que son capaces de pensar, de escribir buenas memorias y no meramente copiarle las ideas al profesor jefe y sacar hasta un doctorado con esos trucos, como hacen tanto. Y eso me da alguna esperanza que hay esperanza. Tengo esperanza de que hay esperanza. Y ahora sí entro a mi bloque. Parto con compreoro.cl, ya sabe, el lugar donde se puede comprar oro y plata en lingotes, en moneda, en la forma que usted quiera, para tener un resguardo físico que controla usted directamente en sus manos, o si quiere lo puede dejar en la bóveda de Compre Oro, pero usted lo retira cuando quiere, es un material de verdad, no es una metáfora de su inversión, es oro y plata de verdad, que usted lo puede llevar donde quiera y donde quiera que lo lleve, si lo quiere vender, va a haber quien quiera comprarlo. Compreoro.cl, hay un local físico en, ¿cómo se llama este mall? Plaza Los Dominicos, segundo piso.
pero también puede hacer la operación en el sitio de ellos, compreoro.cl. KM Millas, ya saben, si usted ha volado y tiene un buen número de millas y cree que las va a conservar para siempre, jamás, no. Las empresas las borran de repente y usted se queda con cero. Antes que eso ocurra, vaya a kmmillas.cl y véndalas. Se las van a comprar a buen precio, créanme. Y otra oportunidad de inversión, Cámara Chilena Portuguesa, la oportunidad de invertir en un país amistoso con el capital y con la gente, un país muy agradable además, que le da oportunidad de obtener la Golden Visa, si invierte allá, que le permite residir usted y familia todo el tiempo que quiera. Se convierte en un residente en Portugal, fuera de otros beneficios que no voy a detallar. Si quiere más detalles, vaya a goldenvisaportugal.cl y acuérdese, eso sí, que la inversión mínima son 280.000 euros. Ahora, si quiere invertir un poco menos de esa plata en Estados Unidos, o más, lo que usted quiera, invierta en USA.cl, amigos, empresa chilena norteamericana que le ofrece prácticamente hacer todo por usted. Usted pone la plata, no me las gana. Ellos le ofrecen franquicias, usted entra con ellos y ya le están ofreciendo 3.500 franquicias para que usted escoja muchas opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Le abren cuenta una vez que decidió invertir en tal o cual, en Texas, por ejemplo, le abren cuenta en ese estado, le consiguen, en los bancos norteamericanos, le consiguen créditos, le consiguen viceresidencia, lo asesoran, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, todo. Invierta en USA.cl y termino este bloque con miclimo.com, la empresa chilena de climatización que ha ganado premios internacionales por la calidad de los artefactos que instala y por el servicio y mantención que es fundamental para cualquier artefacto mecánico que otorga. Eso es miclimo.com. Estimados amigos, háganlo ya porque ya está cambiando el clima. Ojalá que llueva además. Yo estoy todas las noches rezando a la Virgen del Carmen y también a la Virgen de Lourdes, por si acaso, para que llueva. ¿Cómo se llama el santo de las lluvias? Hermano, tú no sabías mucho de santo, evidentemente. No tengo nada de santo yo. Y de santa no tengo nada tampoco, así que eso está clarísimo. me meto en ese tema. Bueno, no sé cuánto produce lluvia, récenle todos los días. Volvemos con Nicole. Oye, para terminar el tema del proyecto del gobierno presentado para los retiros, quiero simplemente hablar de uno de los causales por las cuales usted podría retirar y que tiene que ver con las deudas de pensión alimenticia. El proyecto del gobierno apunta en general a las deudas bancarias y no bancarias, es bien amplio, pero donde se hizo un punto aparte fue con las deudas alimenticias de pensión alimenticia, porque no se les puso ni siquiera a tope. Y la derecha incluso, con algunos parlamentarios, dijeron, sí, nosotros estaríamos dispuestos a aprobar. Pero acá yo quiero hacer un punto, porque son estas cosas que suena bien, que todos se tienen que sumar y ¿cómo no vamos a apoyar que se paguen las deudas de pensión alimenticia? Pobres mujeres, en general son mujeres, pobres niños. Yo acá quiero hacer un punto que me parece que es totalmente equivocada la postura. Porque este gobierno y la convención, si es que se aprobara lo que quieren transitar un sistema colectivo y solidario. Lo que significa que a esa persona que a lo mejor le van a sacar todo lo que tiene de ahorro de pensiones porque va a poder con eso pagar la deuda de pensión alimenticia, esa persona va a ser una carga para nosotros, los contribuyentes, por lo tanto, para el sistema de ahorro colectivo solidario. Entonces, nosotros estaríamos pagando una pensión alimenticia a una persona que no quiere pagar. Entonces, ¿cómo es posible que se sumen y que digan, sí, pensión alimenticia, cuando se está transitando, se está proponiendo, y lo vamos a ver cuando el gobierno presente la reforma de pensiones, a un fondo colectivo donde ya va a dar lo mismo lo que tú tengas en lo personal, porque se supone que uno va a compensar al otro? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, no, yo no quiero financiar una pensión alimenticia que no me corresponde. Que se haga responsable esa persona sacándole de la devolución de impuestos y otros métodos que existen. Pero para pensión alimenticia me parece que precisamente con el cambio que quieren hacer no corresponde. Bien dicho, pero tú sabes que no hay peor mezcla que la estupidez y la cobardía, y de eso tenemos mucho en la derecha. O sea, no quiero dar nombres, pero hay algunos que han batido los récords en esos dos en cosas. Y a propósito, tú mencionaste a Siches delante. Resulta que la CAM ha declarado que no consideran válida a la señora Siches para cualquier tratativa. La señora Siches, que trató de dársela
digamos, de la, qué sé yo, de la caballería en las películas americanas que venían a salvar a los, a los emigrantes, ¿no es cierto?, de los indios malos. Bueno, ella va a salvar todo y tú sabes que lo que pasó, todos sabemos. La declararon inválida, no les parece válida y, bueno, ahora, para ser justo, no les va a parecer válido a nadie. El único interlocutor válido para la CAM es alguien que llegue con el acta de rendición ya firmada. E incluso con las credenciales diplomáticas, si queremos abrir una embajada o un consulado que sea en la macrozona sur, que va a pasar a constituirse en Wallmapu, según lo dice la propia ministra Sichel, ¿no? Sí. ¿De dónde salió esta niña? Digo, yo me pregunto. Ahora, es una pregunta que vale para todos los demás. ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió este otro? Bueno, ahí estamos, pues, amigos. El diálogo no sirve. Imagínense ustedes a Zelensky, el presidente de Ucrania, que empezara a hablar no de conseguir armas para defenderse de un ataque que ya se produjo, sino que estuviera hablando del diálogo, nada más. Lo usa de repente el término, pero al mismo tiempo detrás está pidiendo armamento para luchar contra los rusos. Acá solamente se habla de diálogo y la CAM está hace rato en una postura tipo Putin: agresión militar, agresión violenta, agresión con crímenes. ¿Cuántos muertos van ya? ¿27, 28 en la Araucanía? Bueno. Mira, yo te voy a decir en qué contexto salieron esas declaraciones de Héctor Yaitul, que dio una entrevista donde declara que... entrevistas, sí. Oye, entre paréntesis voy a hacer un punto con respecto a las entrevistas de los personajes, pero lo voy a hacer después de esto. Declaró una interlocutora no válida a él, a Monsalve, y dice que ellos no van a dialogar, etcétera. Y pareciera que acá hay como oídos sordos, porque Monsalve y la ministra y este gobierno siguen insistiendo en el diálogo, y el otro le dice, pero es que yo no quiero dialogar, y es una cosa que empieza a ser una caricatura. Bueno, ¿en qué contexto se dio esto? Porque hoy fue la Cumbre de la Paz en la Araucanía, que fue un encuentro convocado por el gobierno regional. Esto no fue del gobierno, sino que del gobierno regional y los 32 alcaldes y 20 consejeros regionales. El objetivo era hacer una mesa, un encuentro, también... entiendo que citaron al ex ministro Moreno, que fue, y a otras personas que han estado involucradas en la Araucanía, para poder sacar algunas líneas de mecanismo para la reconciliación, la situación económica, y proponérsela al gobierno. ¿Cuál es el punto? Invitaron al presidente Boric, el cual no fue, pero mandó al delegado presidencial, que es Raúl Ayar. Y se supone que el gobierno debería haber presentado algo ahí. Lo único que dijo Raúl Ayar es: creemos que faltan algunos actores sociales en este encuentro. No me digas. ¿Por qué lo estoy planteando así? Porque ustedes saben que el gobierno regional, este es el único gobernador regional elegido de centro derecha. Son elecciones por referéndum, por plebiscito, no son cupos designados por un gobierno. De los 32 alcaldes, más de 28 son de partido de la centro derecha, y lo mismo que los consejeros regionales. Entonces, es un cinismo cuando este gobierno dice que quiere dialogar con todos, porque cuando se trata de iniciativas de la centro derecha o de personas que se relacionan con partidos, porque algunos son independientes, de la centro derecha, simplemente no van. Y no solamente no van, no dialogan y además no proponen nada. Lo único que hizo el delegado presidencial fue decir que faltaban otros actores sociales en el encuentro. Y paralelo a esto, que me parece que la señal política sería bueno que el gobierno también respondiera, diputados republicanos ingresaron un proyecto de resolución para que el presidente Boric le haga gestiones ante la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos y de la Unión Europea para declarar a la CAM y a las ORT, que son sus organizaciones territoriales, como grupos terroristas. Ahora, es importante, no va a ser importante el proyecto de resolución porque no va a tener los votos, pero es importante porque en la medida en que estos grupos sean declarados organizaciones terroristas, el gobierno puede contar con la ayuda internacional para buscar de dónde proviene el financiamiento, cuando viajan, por ejemplo, poder detenerlo, etcétera. Se empieza a crear una red investigativa ante estos grupos y estos personajes. Entonces, sería bueno que el presidente Boric y su gobierno respondieran ante esta solicitud. ¿Pero qué van a responder? Pues, Nicole, si ellos no los consideran terroristas, ellos son cercanos a ellos, a esos grupos, los consideran, como en la frasecita, actores sociales.
Los criminales son ahora actores sociales. Y dicho sea de paso, qué curioso una mesa de paz en que no participan los principales antagonistas. Es como que el presidente de Ucrania organizara una conferencia de paz sin los rusos. Es estúpido, es para la risa simplemente. ¿En qué están? ¿Qué tienen adentro de la cabeza toda esta gente? Oye, pero por favor, en serio. El Estado chileno está en guerra porque le declaró la guerra a la CAM, está en guerra con la CAM le declaró la guerra y se hace una conferencia de paz sin uno de los participantes de la guerra. ¿Qué te parece? Fuera de eso, esta iniciativa de los republicanos, por supuesto, es como hablarle a la pared, porque si la izquierda no considera terroristas, los considera luchadores sociales. Los entiende, a lo más consideran que quizás de repente se les pasa la mano, no les gusta, pero no van a contratarlos como terroristas, porque eso significaría tener que tomar acción además. Una vez que tú defines a alguien como terrorista, tenés que ir a buscarlo, tenés que ir a eliminarlo, neutralizarlo, como se dice ahora, o llevarlo preso. No te podéis quedar diciendo, bueno, este gallo es terrorista y ya, pues hasta ahí no llegamos. No lo van a hacer jamás, por supuesto que no. Este gobierno es cercano a estos llamados terroristas. Cercano, y va a entregar un pedazo país si puede hacerlo, si nadie se opone, y no veo quién se podría oponer, no veo quién, porque la cobardía se infiltró en todas las instituciones, no solo en las del gobierno. Pues. El diálogo. Oye, me voy a ir a otro tema, el diálogo. Me voy a ir a otro tema porque va a ser la noticia, yo creo, de portada de este día jueves para nuestros auditores, donde hoy el Pleno finalmente votó acerca de sistemas políticos y le puso fin al Senado. No va más el Senado después de que se había devuelto el proyecto a la comisión. Hoy volvió al Pleno y se votó por 104 votos a favor, que se va a llamar Cámara de las Regiones, con las atribuciones que ya en otros programas, y ustedes mismos pueden leer, se les había adquirido, y que significa un sistema en el cual la Cámara de Diputados, que va a ser plurinacional, paritaria, con escaños reservados y todo lo que ustedes ya saben, va a concentrar el poder del Parlamento. Así que me parece que la noticia hoy en la convención, que era otro de los temas que quiero tratar con ustedes, es que finalmente se consagra el fin del Senado. Para algunos dice esto, también les va a jugar en contra porque en Chile hay una tradición republicana de tener Senado, van a tener a la exconcertación también, quizás en contra con respecto a la eliminación, producto de la mayoría que tiene la exconcertación en el Senado versus la izquierda. Por lo tanto, aquí sí también viene parte de los problemas que van a tener la convención, el gobierno y el Parlamento. Voy a otro bloque, amigos, baseadministradores.cl, ya saben, un lugar donde se encuentran miles y miles de currículum de administradores de edificio y condominio para que usted escoja ahí realmente bien. Para escoger hay que tener muchas opciones. Escoger no es entre uno y otro, tienen que haber muchos, y eso es lo que usted va a encontrar en la base de administradores.cl para ver la persona más adecuada para lo que usted quiere administrar. Continúo con AutoWolf, estos señores que se dedican a amononar la carrocería de los vehículos en su casa y en un día. Háganse esa, los talleres. No pueden. En un día, en su casa, delante de sus ojos, trabajo garantizado de alta calidad, porque está frente a sus ojos, no pueden hacer cualquier trabajo. Autowolf.cl, todo el mundo está recurriendo a ello, así que si tiene un problema que quiere arreglar en la carrocería, vaya contactándose ya ahorita mismo, pues. Y continúo con salinayojeda.cl, un bufete de abogados especialistas en temas civiles que, como especialistas que son, tienen una alta tasa de éxito. Temas civiles son todos los temas que no sean laborales o criminales, penales. O sea, temas de herencia, matrimonio, divorcio, todas esas cosas, miles de casos distintos, póngase en manos de especialistas. Y otros especialistas, que son también abogados, pero se dedican a otra cosa, son los que están en el sitio patriciastocker.com, abogados que se dedican al registro de marcas, proteger marcas en Chile y en el extranjero. Las marcas hay que protegerlas, o lo contrario usted va a pasar un mal rato. Cualquier momento llega un fresco a decirle que ya inscribió la marca y que le dé la mitad de su dinero, de su empresa. Póngase en contacto con patriciastocker.com, conserve su marca, proteja su marca, fomente su marca, viva en paz. Y
Your turn, miss. Sigo con la convención, a Como usted propósito quiera. de la eliminación del Senado, y algunas frases que se han estado diciendo con respecto a las campañas a la campaña publicitaria y esta defensa. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué la convención tiene que sentirse que tiene que defender el trabajo? Siempre han estado en esta posición de nosotros y los otros, y los que no están a favor de lo que aprueban es la derecha, no es la ciudadanía, sino que es la derecha. Entonces ellos siempre han dividido su trabajo entre los que están con nosotros y todo el resto, que serán los equivocados. No, Pero bueno, alguna frase, dime. no, siga, estoy Pero haciendo el algunas tiempo frases que creo que no vienen al caso por lo que se ha estado ya aprobando en el Pleno, más de 170 artículos. Hay cosas que se pueden mejorar, dijeron. No hay que dramatizar, dijeron otros. Bueno, yo digo que con la cantidad de cosas que ya están escritas, que ya están en el Pleno, y que la Comisión de Armonización no va a cambiar, sino simplemente va a revisar que estén bien escritas, que no se topen con otras normas, me parece que sí es de preocupación. Por ejemplo, esto que suena también, Estado social y democrático, bueno, ya lo voy a explicar, plurinacional, intercultural y ecológico. Ese es el titular y así se define nuestra nación. Plurinacional, que es un concepto ideológico, un concepto moderno por lo demás, que lo hemos explicado. Es un concepto estúpido. Es un concepto estúpido, simplemente, no es moderno. Las únicas entidades políticas que pueden hablar con algún sentido en el pasado de ser plurinacional eran los imperios. El imperio austrohúngaro, por ejemplo, tenía alemanes, austríacos, rutenos, húngaros y otras, moravios y otras nacionalidades que ahora ni existen porque se han fundido en otros estados y han dejado de ser lo que eran. Ahí uno tiene sentido decir, bueno, este imperio junta gente de aquí, de allá, pero un Estado nacional no, pues, por definición la cuestión de las etnias y los grupos desaparece en el conjunto que se llama Chile en este caso. Esto que no tiene nada de moderno, sino que es lo más obsoleto, anacrónico y peligroso que hay, eso del Estado plurinacional. Y lo mismo con el Estado social y democrático, porque, bueno, ustedes saben que es lo mismo que tiene la Constitución venezolana, en el sentido que se habla de Estado social, es algo que tiende hacia el socialismo, y si claro, ustedes me miran un poquito más allá, en la Constitución ya quedó escrito que la República Solidaria Chilena, que va a propiciar la igualdad entre todos. ¿Qué significa eso? Eso es comunismo. Es comunismo. No quiero ser exagerada, pero las definiciones tienen efecto jurídico, ya no es un problema de tirar cualquier cosa, esto ya está escrito. Entonces, suena bien esos estados social y democrático, pero el Estado social finalmente es un Estado socialista. Luego, dicen que las personas nacen libres, pero son interdependientes. Y ahí hay toda una aplicación en relación a que las personas son interdependientes, por lo tanto la sociedad está primero que ellos. Por lo tanto, dependen del Estado. Otra cosa, la justicia indígena ya está escrita. Eso no se va a borrar. Y los escaños reservados también. El Consejo de Justicia como... hoy, como está planteado en el Pleno y aprobado con interferencia del poder político. Entonces, no es un problema de dramatizar o desinformación y de mentiras, porque hoy la campaña de la convención tiende a decir que no, son fake news. Está escrito, y lo que está escrito es lo que vale, no lo que pretenden hacer o lo que se pretendía hacer con tal definición. Lo que está escrito es lo que es. Ellos son... seguidores de un título que le puso un periodista que se cree muy, muy listo y que escribe y se cree hasta intelectual, que escribió una columna que se llama Todo Vale. Bueno, eso es, todo vale para esta gente. A ellos no les importa si hay que mentir, si hay que contar cuentos del tío, si hay que disfrazar lo que se quiere, porque lo que les interesa es el resultado. El resultado. Estuve leyendo el otro día, entre las lecturas locas que hago, a San Agustín, uno de los padres de la Iglesia. Y en su momento, San Agustín decía que era justo y correcto que se obligara a la gente a convertirse al cristianismo a la fuerza. ¿Sabían ustedes? A la fuerza. Usando instrumentos del Estado que ya se había convertido en un Estado cristiano, el Imperio Romano. A la fuerza. Porque él estaba convencido de que les estaba haciendo un bien a esas personas. Es cierto que los estáis quemando, que los estáis torturando a la fuerza, pero eso era preferible irse al infierno, que iba a ser eterno.
Entonces, cuando tú tienes una idea absoluta de acerca del bien, y estos 104 papas natas creen que tienen una idea absoluta del bien, están dispuestos a cualquier cosa. Lo de mentir es lo de menos. Estarían dispuestos a matar gente, llegado el caso. De hecho, los revolucionarios en todas las revoluciones están dispuestos a matar gente, pero sin ningún problema. Y lo han hecho, ahí está la historia. Entonces, que estos señores, estas señoras, vengan a mentir y vengan a contar que no hay que dramatizar, cuando esto no en realidad no es un drama, es una tragedia, porque están destruyendo este país, pretenden destruirlo y crear ese mamarracho que tú has explicado tan bien. Bien, ahora, yo digo, sigan poniendo mamarrachos, mientras más mamarrachos pongan, más gente va a rechazar esta cuestión, por lo menos es una probabilidad. Ahora, tampoco confío mucho en eso, porque más bien tengo confianza en la enorme necedad de este pueblo con déficit cognitivo, y lo digo de frentón. No me hago ninguna ilusión acerca de la población chilena. Como tú dijiste la otra vez, basta que en los últimos días les hablen de los derechos sociales en la Constitución, que les hagan pensar de que al otro día de que se formule la Constitución les van a regalar un palacete, un auto nuevo, un Ferrari y 10 millones de pesos para el bolsillo, va a salir a chupar. Basta con eso y ya te vas a convencerte, pero sí. Y los estudiantes van a ser convencidos de que con la nueva Constitución no tienen que estudiar y ya se van a recibir de ingenieros nucleares, sin estudiar nada, sin saber la tabla del 3. Entonces, ellos están convencidos que tienen la razón y están dispuestos a mentir a todo lo que sea necesario. Y por lo tanto yo te digo, aquellos que le hacen reproche a la convención, que discuten, o que tienen esperanzas, que van a cambiar de idea, son realmente más tontos que un zapato, porque francamente pedirle a estas personas que cambien de idea cuando lo que están haciendo no es el resultado de una equivocación, o que son medios lesos, no, bueno, son lesos, pero están haciendo lo que quieren hacer de frentón, y como tú dices, lo dejan escrito. Si no hay ningún engaño, en esto está a la vista Exacto. de quien quiera ver. Ahora, si uno no quiere ver, como hace tanta gente de derecha, cobardes, algunos ya se arrancaron del país incluso, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Mira, con respecto a convencer, ya comenzó la publicidad y la propaganda desde la convención, que sintieron que había una amenaza de la derecha, que fake news y redes sociales. El lunes ya pusieron un inserto en un diario, en las últimas noticias, donde no dice nada, simplemente tiene el mapa de Chile lleno de banderas con el logo de la convención, ni una bandera chilena. Bueno, y le preguntaron a Quintero, a la presidenta de la convención, y ella defendió la estrategia que elaboró la mesa, porque dice que hay que llegar con la información correcta a la gente, que van a venir más publicaciones porque la gente está muy desinformada. Pero lo que yo he visto de publicidad no tiene que ver con información, tiene que ver simplemente con levantar la marca convención y aprueben porque lo otro es una constitución de dictadores. Son 400 millones de pesos. Y acá quiero decir algo. Se le preguntó a Quinteros quiénes son las agencias. Solo una agencia se supo el nombre. De las otras dijo que prefiere no dar nombres porque falta elaborar no sé qué cosa. Yo se los voy a dar. No es un problema de lo que ella decida. Estos son dineros públicos, son dineros de nosotros, de los contribuyentes, no es dinero del Estado ni de la convención. La convención debiera estar obligada a publicar sus contratos y en qué se está gastando, porque cuando uno habla de 400 millones y ve apenas un inserto, por supuesto que todavía no han gastado todo, y apenas unas publicaciones en redes sociales, que eso es gratis por lo demás. Entonces, es importante que transparente. Y también me parece importante que Contraloría diga si está bien que la convención haga este tipo de publicidad a favor del trabajo que ellos hicieron. A mí me parece que puede estar incluso eso fuera de norma. No sé si le corresponde. Y otro que se sumó es Gabriel Boric, por último, que dijo que ellos no son neutrales, así que ahí vas a tener al gobierno encima ayudando a la publicidad de la convención para que la Constitución salga aprobada. Con estas cosas uno se entiende a mucha gente que dice que se están preparando para irse de Chile porque no quieren vivir en un país que esté en manos de esta horda de deficitarios cognitivos y de revolucionarios al peo. Perdónenme la expresión, pero eso es. Y ahora voy a otro bloque y atento Carcuro, que esto es muy importante. Amigos, escuchen bien. La escuela de Yoga Chala, que como ya saben les he contado es la más antigua del país y que cuenta con el hombre el gurú de esto es un hombre que estuvo 50 años estudiando
en la India, les quiere contar que este 16 de abril, ojo, atención, va a estar en Chile un señor que se llama Jikang Chonin, espero haber pronunciado bien, no sé chino, un monje budista, no, esto es japonés, Jikang Chonin, un monje budista japonés del linaje Nichiren Chu. Está difícil, ¿ah? Está difícil, pero no importa, es un gurú espectacular y va a tener un programa junto con el gurú de acá, Gustavo Ponce, de 3 horas con una reseña de los conceptos generales del yoga budista, que es un camino a la felicidad, experiencia en la terapia del yoga y sus efectos terapéuticos. Nos va a contar de la moxibustión, que es una terapia que consiste en aplicar calor directo a la piel por medio de una hierba medicinal prensada y disecada, en la que se agrega extracto de níspero, etcétera. Más detalles ustedes los pueden consultar en yogacharla.cl. Y la práctica, y esto sí que yo lo realizo, pero no le pongo este nombre, de la meditación Nirvana Sazen, con Z, amigos. Meditación que es para estar conectado con toda existencia. Yo trato de desconectarme de toda existencia por medio de una firme determinación, abriendo la puerta al amor. Bueno, no sé, incondicional y una visión luminosa en nuestra percepción. En todo caso, súper interesante para los interesados en esto. No olviden que Yoga Charla es la escuela de budismo más antigua de Chile, que tiene la mejor infraestructura y que tiene un profesor como este que es de lujo, 50 años estudiando en la India estas cuestiones. Así que váyanse conectando con yogacharla.cl y averigüen más de la conferencia de este monje budista. Y termino este bloque con Entrena Inglés, que es, a ver, ¿para qué sirve Entrena Inglés esta academia? A ver, adivine. Enseña inglés de verdad, amigos, van a aprender inglés. Entrenainglés.com es la dirección de ellos. Cualquier consulta extra que ustedes no sientan que se responde en la página, manden un mail a coordinación entrenainglés.com. Y vamos llegando al último bloque, Nicole. No, solo para terminar el tema de la convención por hoy, 2 cosas con respecto a las campañas. Me parece que creo que la mejor campaña o el mejor impulso de campaña que recibió el rechazo, para aquellos que quieren el rechazo, fueron las palabras de Ricardo Lagos cuando respondió ante una entrevista diciendo que si es que esta constitución que propone la convención se rechazara, la constitución que regiría no es la de los generales ni de la dictadura, sino que la que él firmó. Así. Y me parece que es el mejor puntapié para la campaña del rechazo, en el sentido de que empezar a desmitificar algunas cosas de la constitución que nos rige, y también le da una salida política a la centroizquierda, en el sentido de poder a lo mejor rechazar, pero buscar reformas a la actual constitución de una manera en el Parlamento o con otro proyecto, etcétera, pero quitándole, y acá voy a utilizar una palabra que me carga, pero no encontré otra porque estamos en vivo, quitándole dramatismo también al rechazo, en el sentido de que claramente esta constitución fue votada por el 80% de la población que fue a votar, en el sentido de que la quieren cambiar. Entonces es difícil hoy decir, bueno, no, volvemos a cómo estaban las cosas. Ya esa puerta se cerró. Por lo tanto, el puntapié que dio Ricardo Lago me parece que ha sido el más, por lejos, el más importante para que haya una salida política en caso de rechazo. Sí, y además que yo le digo a la gente que pueda que ver este programa y que son en general personas que muchos de ellos votaron a la prueba, han votado muchas cosas por miedo, que no se dejen espantar por la campaña del miedo, del terror que va a emplear la izquierda, al mismo tiempo que por un lado hacen promesa, la zanahoria, y por otro lado amenazan el garrote con que va a haber, que viene el cuco, que va a venir y va a quedar la crema, que le van a ir a quemar la casa del perro. No. Y cualquier cosa que pase es preferible, y se puede acotar, a lo que pasaría en este país si impera este mamarracho que están produciendo estos 104 individuos que llegaron ahí por mecanismos que simplemente algún día se van a revelar en toda su espantosa dimensión. Un mecanismo electoral absolutamente trucho, por cierto, con muertos, con gente que firmaba cosas que habían muerto hace 20 años, etc. Entonces no se dejen asustar, estimados amigos, ¿eh? No se dejen asustar. Ya han dado hartas pruebas de cobardía los chilenos. Alguna vez pónganse firmes. Alguna vez estudien lo que les están proponiendo. Alguna vez dense en el trabajo de pensar. Alguna vez
no se dejen arrastrar por el miedo, ¿no? Sean hombrecitos. Por favor, por alguna vez que sea, desmientan a mi madre que decía que en Chile las mujeres son mucho más valientes que los hombres, con toda razón. Porque yo no he visto un pueblo más cobarde que el chileno. Y créanme que yo he estado en distintos países y conozco países y tengo... Yo no digo en general que son todos unos héroes, pero bueno, vean el caso de los ucranianos, esos son tipos, esos sí que son hombres de verdad, los ucranianos son hombres de verdad. Los argentinos son más hombrecitos que nosotros también. Los peruanos son más hombrecitos que nosotros. ¿Y para qué sigo? Nos hemos comportado como unos cobardes todo este tiempo. Ya llegó la hora de pararle el carro a estos energúmenos que quieren destruir el país. Estas cosas hay que decirlas así de frentón, sin miedo. Sin miedo a que hoy me van a venir a tocar el timbre, me van a venir a retar. Que vengan. Eso es lo que tiene que decir usted, amigo mío. Pero salvemos el país, porque en el fondo, además, el costo es mucho menor que lo que puedan producir las primeras líneas y los Lientul y toda esa gente que tarde o temprano van a pagar la factura que están acumulando. Se los digo ya aquí y ahora, la van a pagar, tarde o temprano. Claro, pero va a estar dura la campaña, porque el nivel de agresividad, no solamente de la convención, hay otros colectivos también, es bastante alto. Por ejemplo, hoy leía fake news de la derecha, como una parte de la publicidad en redes sociales. Esta constitución no es indigenista. Bueno, a lo mejor en el concepto clásico indigenista no lo es, pero si tú tienes que todos los poderes del Estado van a tener cupo reservado para los pueblos originarios, bueno, y una justicia indígena aparte, y una serie de otros espacios que se les abrió de manera especial, bueno, me parece que se puede calificar de indigenista. A lo mejor en la academia no es indigenista, pero si uno ve, al final es amarillo y está en una laguna. Es tremendamente indigenista, está empapada de arriba abajo con esta supuesta cosmovisión del pueblo mapuche. En todos los sentidos, claro que sí. ¿Y eso, de dónde salió eso de multicultural? ¿De dónde salió eso? De ahí, pues. ¿De dónde salió lo de los escaños reservados? De ahí. ¿De dónde salió la justicia propia para ellos? Bueno, eso es indigenismo, indigenista, nativismo, originista, no sé, pues pónganle el nombre que quieran. Y termino aquí para dejarle los últimos minutos a Nicole completo, recordándoles el detergente que uso yo para lavar la loza y que usa mi mujer para lavar la ropa, que se llama Lavo Club, que es biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa. ¿Qué más puede pedir? Segundo, les quiero recordar el corredor de propiedades más rápido de Chile, que se llama Ángel Hey. Aquí están los datos. El hombre vende más rápido que los demás. Punto. Y finalmente, amigos, ajedrez. El ajedrez, se los digo por experiencia personal, sirve mucho. A mí, que soy un viejito chuñusco, ya me sirve para mantenerme todavía pataleando un poco. A los niños les forma la mente, se las disciplina mejor, los hace más listos, los hace más organizados. La inteligencia no es otra cosa que usar los poderes cerebrales que todos tenemos más o menos igual, pero usarlos con un sistema operativo más eficiente. Eso es lo que hace la diferencia, el ajedrez lo da. Entre espacioajedrez.com, vaya comprando las cajas con las piezas, con el tablero, y alguno de estos 8 distintos modelos de relojes con distintos colores muy bonitos, que van a hacer del juego una cosa todavía más interesante. Y ahora le dejo los restos, los últimos 45 segundos que quedan de programa a Nicole para que hable de todo lo que quiera. No, pues voy a terminar este tema porque no alcanzo a iniciar otro, pero me parece relevante. Y creo que una de las cosas que refleja lo enceguecido que están al interior de la convención, la mayoría de la convención, y el condicionamiento ideológico que tienen, es que todas las campañas que hacen, por lo menos en redes sociales y en otros medios, apuntan hacia la derecha. Es decir, la derecha el fake news, la derecha es la que desaprueba, la derecha. Están tan equivocados en ese sentido que me parece que va a ser parte del fracaso que pudieran llegar a tener. No es la derecha ni siquiera tiene un liderazgo para llevar a cabo una
campaña en contra de la convención. Y ojalá no lo tengan, porque no creo que sea adecuado que esto vuelva a ser un tema de derecha e izquierda o de derecha pinochetista y del pueblo. Me parece que mientras más alejada esté la derecha es mejor incluso. Sí, Para eso están las organizaciones sociales y otros movimientos que se han estado levantando que a lo mejor hoy no tienen el peso o no tienen las ramas territoriales que pudieran tener un partido político, pero desde el punto de vista del encabezamiento de la campaña, está bien. A mí me parece correcto que no sea la derecha la que encabece esto para que no volvamos al mismo sí y no de siempre. No, si no hay Y en problema. eso también. No te preocupes, No. la derecha no puede encabezar ninguna cosa salvo la huida, la estampida. Eso es lo único que protagoniza. Imagínate a Osandón de líder del rechazo. Un mapa de escapatoria para bueno, poner. estimados amigos, hemos llegado a la hora más o menos que es lo que resistimos nosotros. Resiste mi garganta, resiste mi cabeza, porque estoy con problemas de... Bueno, de pelo, problema. No es el pelo. Lamentablemente son cosas más serias. Y bueno, eso sería todo. A ver si están con nosotros, conmigo solo, el viernes, el sábado, el domingo con Álvaro Sala, y así, y el lunes, y el martes, y así, hasta que Dios lo permita. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias por tu presencia. Chao. Chao.